Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar quisiera felicitaros a todos, desearos una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2019. Aunque la semana que viene, el próximo lunes, va a salir en un tuto todo el equipo de iCanX Ingeniería, donde vamos a enseñar un vídeo muy interesante. En este vídeo de hoy lunes he preferido salir solo para compartir con todos vosotros, bueno, hacer un poco balance de lo que hemos hecho durante el año 2018. Hoy no va a ser un tutorial técnico donde vayamos a aprender cosas sobre CaneX, pero sí quisiera, si me lo permitís, con todos vosotros, daros mi impresión de cómo ha ido todo el año 2018 con las iniciativas que hemos hecho y con todas las cosas que hemos puesto en marcha para intentar acercar el CaneX de forma fácil y sencilla a todo el mundo. He aprovechado que todos mis compañeros se han ido ya a casa, aunque hoy no estamos trabajando, este vídeo está grabado como muchos que dejamos preparados. He preferido esperar a que todo el mundo se vaya porque, bueno, no os podéis imaginar aquí en la oficina el jaleo que se forma cuando estamos en horario de trabajo, entre llamadas de teléfono, soporte, preguntas, dudas, en fin, esto no se puede grabar en vídeo y hacer un tutorial con la tranquilidad con la que yo necesito para no despistarme o no distraerme de lo que tengo alrededor. Ahora estoy súper tranquilo, no hay nadie. Bueno, nunca os he enseñado la oficina. Un día voy a grabar un tuto donde os muestre nuestras instalaciones, tanto planta alta como planta baja, y veáis, bueno, cómo trabajamos aquí en la OFI, qué cosas hacemos y todo eso. Como veis ahora, os voy a enseñar un poquito de la OFI, ¿veis? Ahora mismo no hay nadie, estoy solo. Ahora mismo estoy solo. Y como digo, el momento de poder grabar este tipo de vídeos tiene que ser ahora, cuando todo el mundo se va, porque si no empiezan con las risas, empiezan a decirme cosas y esto aún no para. Y hablando de risas, el lunes que viene tenemos un vídeo muy interesante para despedir el año, además coincide con el día 31, donde os vamos a mostrar todas las tomas falsas de nuestros vídeos que hemos hecho durante todo el año 2018. Tomas falsas de los tutoriales, tanto en interior como los tutoriales que hemos hecho en exteriores, a pie de obra. Hemos hecho una recopilación de los mejores, también de los mejores y de los que podíamos mostrar, porque hay muchos tutoriales, muchos tomas falsas que no podíamos mostrar y las hemos dejado ahí guardadas. Pero os puedo asegurar que el próximo lunes, para fin de año, vamos a despedir el año en nuestro canal de iCanX School con mucha risa. Os lo puedo asegurar, con muchas risas. No lo perdáis, no os perdáis el tutorial del próximo lunes, bueno, vídeo, ¿no? El vídeo del próximo lunes, donde ya todo el equipo de iCanX Ingeniería os va a desear una feliz entrada de año y aparte os pondremos las tomas falsas de todos nuestros tutoriales. Y vamos a empezar a hacer balance de todo lo que hemos vivido durante este año en nuestro canal, con la iniciativa de poner en marcha un canal que hable de CaneX e intente acercar el CaneX a todo el mundo de manera fácil y sencilla. Bueno, pues os puedo decir que una de las cosas que más nos han agradado, que más nos han gustado, son todas las muestras de cariño que hemos tenido durante todo el año, felicitándonos por la iniciativa, por el canal, por la forma en la que hemos hecho los vídeos, la forma en la que hemos intentado hacer los tutoriales, que no fueran tutoriales muy técnicos, sino algo más cercanos. Hemos recibido muestras de felicitación de todos los lugares del mundo, no os podéis imaginar, incluso algunos hemos tenido que utilizar el Google Translator para poder traducirlo de idiomas raros, donde esa gente, pues bueno, sabe hablar español y tal, o un poquito, y nos han felicitado muchísima gente sobre la iniciativa que hemos hecho en el canal. Y cuando más nos hemos dado cuenta del éxito que ha tenido o que está teniendo este canal, es cuando hemos ido a la feria de Matelec, porque muchísima gente nos conocía, se acercaba a nosotros, nos felicitaba y nos daba muchos ánimos y fuerza para seguir con esta iniciativa, que bueno, que empezó como una idea, como un proyecto. De hecho, puedo decir
que planteamos el hecho de ponerla en marcha, pero si veíamos que no funcionaba, que tuviese fecha de caducidad. Le dimos una fecha de caducidad de 1 año. Si en 1 año veíamos que la gente, bueno, no tenía iniciativa por seguir el canal o no le interesaba y tal, pues cortarlo. Ha llegado el momento de hacer balance, de decidir si continuamos, y con todo lo que hay encima de la mesa tenemos que decir que sí, que vamos a continuar con nuestro canal, porque pensamos que el éxito va a seguir y va a aumentar el número de seguidores. Vamos, estamos completamente seguros que va a aumentar. Y más a sabiendas de que no es un canal, es un canal muy específico, es un canal donde destinado solamente al KNX. Luego entender que bueno, estamos ya cerca o prácticamente los 1000 seguidores. Tener 1000 personas que te siguen porque son gente que le gusta este sector, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Pero, oye, vamos a continuar y agradecer todas las muestras de cariño y todos los comentarios que hemos recibido a lo largo de todo el año. Y de todos los comentarios que habéis hecho felicitándonos por la iniciativa, tengo que quedarme con uno. Me tengo que quedar con este que estáis viendo. Este que estáis viendo es un comentario de Enrique Barrera Linares. Este señor es un profesor del centro de formación Hogartec Formación. Y me quedo con este comentario porque os puedo asegurar que el antes y el después de tomar la iniciativa para abrir nuestro canal fue este señor. Porque nosotros, yo en particular, sigo a Hogartec en YouTube, y me gustan mucho los vídeos que hace Enrique, porque, no sé, yo os invito a que os suscribáis a su canal, a que veáis sus tutoriales. De hecho, tienen en abierto el curso de KNX Partner básico y el curso de KNX Partner avanzado, lo tienen en abierto y podéis ver todos los tutoriales de los cursos oficiales, de tanto el Partner básico y avanzado. Y cuando yo veía explicar a este señor, me transmitía tranquilidad, me transmitía paz. Y yo me chupaba los vídeos de este hombre en casa con una tranquilidad enorme. Es una persona que haciendo sus tutoriales transmite eso, paz, tranquilidad y seguridad. Y aunque yo también soy KNX Tutor, entiendo que esta persona lleva mucho más años que yo en esto, incluso de sus tutoriales aprendí cosas que yo no sabía, poniendo ejemplos, casos y tal. Había cosas que yo decía, pues mira, esto viene de aquí o de allí. Y gracias a Enrique fue cuando decidí hablar con todo mi equipo y decir, oye, mira, hay un canal que sigo, que tal, me gusta mucho, pero me gustaría hacer algo similar, pero de forma distinta, o darle un poquito más de, no sé, un poquito más de cercanía, o hacer las cosas mucho más cercanas y tal, porque pienso que puede funcionar muy bien. Pues gracias al canal de Enrique, fue el que realmente puso la chispa para que abriésemos nuestro propio canal en iCANX School. Referente a nuestra evolución, habéis visto que nuestros vídeos empezaron de forma de vídeos muy cortitos, a luego fueron avanzando a vídeos mucho más largos. Empezamos haciendo unos vídeos con un lenguaje técnico, serio, profesional, pero luego nos dimos cuenta que, bueno, que deberíamos de hacer los vídeos como somos realmente, llamando las cosas por su nombre, y si tenemos que hacer un chiste, un chascarrillo, una guasa, pues tal y como somos nosotros aquí en Andalucía, pues lo hacíamos, y nos dábamos cuenta que a la gente le gustaba y que eso funcionaba, siempre y cuando siguiéramos la línea de la formación y de enseñar cosas, que es de lo que se trata este canal. Luego nos dimos cuenta que el número de seguidores iba aumentando conforme íbamos modificando la forma de edición o la forma en la que llevábamos nuestro canal. Pasábamos de no salir nosotros a empezar a ser nosotros mismos los que se mostraban en los tutoriales. Incluso empezamos a incluir vídeos de exteriores donde se nos veía trabajando en obra, con casos reales de problemas de instalaciones, y eso nos dimos cuenta que a la gente le gustaba y que el número de seguidores aumentaba con ese tipo de vídeos. Todo eso nos hizo reconducir la idea o la forma de editar nuestros vídeos
y de tener nuestra marca o personalización, o sí, vamos a llamarlo personalización, de nuestros propios vídeos, que son lo que nos demanda o lo que les gusta a nuestros seguidores. Os tengo que dar unos datos curiosos, como son el número de horas de vídeo que tenéis editadas en nuestro canal de YouTube en el año 2018. Tenemos un total de 17 horas y pico de vídeos, de tutoriales, donde os enseñamos un montón de conocimiento del mundo de KNX. 17 horas de vídeo. Imaginar una persona estando 17 horas explicándote cosas. Es muchísimas horas. Es muchísimas horas. Si a eso le junta la hora de edición, de repetición de tutoriales, de todo eso, le hemos echado un montón de horas al año. Un montón de horas a nuestro canal. Pero bueno, 17 horas de vídeo ya terminado, para nosotros es una cantidad de horas muy importante. Igual que es importante el número de horas, os voy a decir, tengo aquí el papel que me lo han preparado los compañeros. Nosotros siempre decimos que intentamos contestar a todas las preguntas que nos hacéis en el correo info@ikanexschool.es, y hemos sacado el balance de preguntas que hemos contestado en todo el año 2018. Bueno, pues el número de preguntas que hemos contestado en iKNX School en todo el año 2018 han sido 342 preguntas. Pero ahora viene lo bueno. El número de preguntas pendientes por contestar es 874 preguntas. Esto cabe, este indicador dice que no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? No me refería a eso. Me refería a que hay mucha demanda de gente que tiene dudas, que no sabe dónde preguntar, o que la gente que tiene alrededor no le resuelven esas preguntas o esas dudas. Hemos encontrado de que muchas de estas preguntas son de América Latina. Muchas de estas preguntas son de América Latina. Son de gente de Perú, Colombia, de América Latina. Entonces, ahora al final os voy a explicar una cosa sobre América Latina. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. He dicho muchas veces en mis tutoriales que no le puedo dedicar todo el tiempo que yo quisiera a este canal, porque claro, este canal se hace de forma por amor al arte, por así decirlo. Entonces, el hecho de dedicarle horas a editar vídeo supone que no se le puede dedicar horas a los proyectos que al fin y al cabo son lo que hacen llevar dinero a casa. Entonces, intentamos siempre tener un mínimo de horas para editar vídeo, para hacer tutoriales y tal, pero no es imposible. Vamos a intentar siempre, mi respuesta siempre es llegar a todas estas preguntas. Siempre es llegar a todas estas preguntas. Pero 874 son muchísimas. Bueno, vamos a hacer todo lo que podamos para responder en el menor tiempo posible. Sé que hay gente que incluso nos vuelve a preguntar diciendo, oye, ¿qué pasó con mi pregunta? Que no la contestáis. Estamos a tope, la estamos contestando por orden de llegada y por complejidad también. Las preguntas se filtran. Las que van relacionadas con sistema de alumbrado van a un compañero, las que van a seguridad informática van a otro compañero, las que son de topología, instalación, vienen a mí. En fin, tenemos herramientas para intentar filtrarlo, pero son muchísimas preguntas las que están pendientes por contestar, pero bueno, intentaremos hacer todo lo posible para contestarlas. Bueno, quiero también contaros un poco las iniciativas que hemos puesto en marcha en este año 2018 para promover, acercar, difundir el KNX, acercarlo, hacerlo mucho más fácil en todo el año. Bueno, una de las iniciativas de las que me siento más orgulloso es del curso de prescripción de instalaciones y diseño en instalaciones KNX. Es un curso que desarrollamos para el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Ya hemos hecho varias ediciones, hay un total de 70 o 70 y tantos ingenieros formados ya en ese curso, donde enseño de forma muy cercana a prescribir, a diseñar, a maquetar, a poder revisar o a llevar la dirección técnica de obra de un proyecto KNX. Me siento muy orgulloso de ese curso, del cual tenemos unas estadísticas
fantásticas. Las estadísticas son que cuando acaban el curso, todos los alumnos ponen nota a lo que es el contenido, a lo que es el profesor, a lo que es la calidad-precio. Bueno, el precio no lo pongo yo, el precio lo pone la plataforma de formación del Cogiti, yo no pongo el precio del curso. Pero bueno, tenemos una estadística muy buena, hay muy buena aceptación de ese curso, y es un curso que realmente hacía falta, es lo que siempre digo. Hasta ahora lo único que había eran los cursos oficiales. Nosotros estamos intentando abrir iniciativas porque detectamos que hay necesidad de otra iniciativa para acercar el KNX de otra forma, ya que entendemos que quizá los cursos oficiales no del todo están llegando como deberían de llegar. No reciben la formación a efectos de instalación, montaje, cableado, que a lo mejor es lo que se espera aquí en España, ¿no? Para el tema de programación y topología, eso bien, pero nosotros nos regimos en España por el reglamento de baja tensión, y bueno, hay ciertas cosas que se deberían de pulir. Y ahí en eso estamos intentando luchar por intentar cambiar las cosas para que esto sea fácil y esto sea cercano, ¿no? Pusimos también en marcha, bueno, eso lo hicimos hace un año, creo, sí, hace un año. Pusimos también en marcha el curso KNX Installer, que es un curso de iniciativa propia desarrollado en iKNX School para enseñar las técnicas de instalación y montaje y lo que dice la normativa en España, ¿no? Sobre instalaciones domóticas. Bueno, pues el otro día estuve viendo la estadística y hay cerca de 800 personas ya en España que han realizado el curso KNX Installer. Uno de las mayores convocatorias que hemos tenido fue a primeros de año en la Universidad de Córdoba, que hicimos un curso junto con de la mano de la gente de ABM Rexel, y ahí nada más fueron cerca de 400 personas nada más ahí, fue brutal. Y continuamente la gente nos solicita información para poder hacer el curso online, donde puede acceder a toda la información del temario, hacer preguntas a nosotros, los profesores y todo eso. Y ha sido un curso con muy buena aceptación, donde, bueno, aquellos que son instaladores, pues necesitan simplemente tener la información de la instalación y el montaje. No necesitan la información ni de la prescripción ni de la programación. Entonces, bueno, el hecho de sacar ese curso donde captábamos solo esa parcela de personas, de instaladores, ha tenido muy buena aceptación en toda España. Otra iniciativa muy interesante que también está teniendo mucho éxito son las maletas de entrenamiento Training Box. Hay maletas de entrenamiento por toda España, en un montón de institutos, en Valencia, Madrid, Getafe, Santiago de Compostela. Hay en un montón de institutos maletas de entrenamiento que van acompañadas de todo el soporte online, en el cual el profesor dispone de todos los recursos necesarios y ayuda para poder dar instalaciones KNX en sus aulas. Porque uno de los problemas que nos estamos encontrando es que los profesores, cuando tienen que dar domótica en sus aulas, no tienen apoyo ninguno, ni formación ninguna, ni hay presupuesto para nada. Entonces se sienten un poco indefensos de que tienen que dar una asignatura de la cual ellos no son especialistas, o no hay recursos en internet ni en ningún sitio para poder empaparse de cómo va esto. Entonces, la iniciativa de la Training Box ha resultado muy bien porque ayuda a los profesores a esa iniciación para sus alumnos, a enseñarles sistemas KNX. Además, como tienen todo el trabajo hecho, como son los ejercicios, los proyectos, los PowerPoint, como lo tienen todo hecho, les resulta muy fácil realizar la clase en conjunto con sus alumnos. El número de personas registradas en iKNX School, brutal. Hay un número muy importante de personas registradas en iKNX School, compartiendo recursos o descargándose recursos, contratando otros recursos, porque como hay recursos que son de pago para intentar un poco costear todo el tiempo que le dedicamos a esto del canal, pues hay algunos recursos, como digo, son de pago. Bueno, pues hay un montón de usuarios de todo tipo, que vamos, que están cambiando información, descargándose información, y esperamos que para el año que viene la página web de iKNX School le va a recibir un vuelco brutal. Vaya a ver cosas muy interesantes en la nueva página que estamos diseñando. El visualizador de temarios oficiales, otra iniciativa que hemos hecho en este año 2018 que está teniendo también mucho éxito. Bueno, la verdad que en vez de tener un temario en papel obsoleto, que con el paso del tiempo puede haber un cambio y ya el temario puede quedar un poco atrás, pues el hecho de tener una forma de poder visualizar los temarios online desde cualquier dispositivo en tiempo real y que siempre esté actualizado, pues es genial. Y si además están traducidos al español,
pues mejor que mejor, porque por ejemplo el especialista en clima lo tenéis traducido al español. Incluso aquellas personas que tienen planteado el hacerse el día de mañana KNX Tutor, pues el hecho de que tengan ya el temario ahí, pues lo están consultando, lo están revisando, se lo están preparando a su ritmo para, bueno, cuando llegue el momento de ellos dar el salto para presentarse a los exámenes oficiales de KNX Tutor, pues bueno, pues lo tienen allí. Y la verdad que está dando también muy buen resultado el tener en tu tablet, en tu iPad, en tu teléfono, los temarios para una consulta, para cualquier cosa. La verdad que esa iniciativa está también teniendo muy buena aceptación. Otra iniciativa, el curso de Domovea, del servidor web del fabricante Ager Domovea, un curso hecho totalmente en vídeo para aquellas personas que quieran introducirse en el mundo del control remoto a través de un servidor web. Pues bueno, hemos elegido Ager porque el fabricante Ager tuvo la iniciativa de colaborar con nosotros en este curso. Y bueno, pues ahí está, también está teniendo muy buena aceptación, incluso Ager lo está moviendo muy bien. Y bueno, pues ahí está, para aquellas personas que estén un poco perdidas y no sepan cómo programar un servidor web Domovea, pues el curso lo tiene ahí para poder visualizarlo totalmente el vídeo y poder poner en marcha en su instalación, como decimos aquí, de forma fácil y sencilla. Vale, pues después de hacer un balance y hacer un repaso de cómo ha ido el año 2018, vamos a hablar ahora de las iniciativas que vamos a poner en marcha para el año 2019. ¿Qué sorpresa vamos a traer para el año 2019? Pues la primera iniciativa de todas, la que corre más prisa de todas, es cambiar la intro de nuestros tutoriales. Mi hermano dice que la intro parece más un programa de cocina que un programa de domótica. Así que prioridad absoluta de que ya tenemos una nueva intro, la hemos realizado nosotros con nuestros pocos conocimientos de maquetación en Camtasia, así que aprovecho quien me esté viendo que tenga muchos conocimientos de edición de Camtasia o cualquier otro programa que quiera que se preste en regalarnos, en hacernos una intro para nuestro canal. Estamos totalmente abiertos y dispuestos a que nos paséis la intro y la pongamos en nuestro canal. Bueno, hasta ese entonces en que alguna alma caritativa nos haga una intro para nuestro canal, deciros que ya tenemos una intro nueva, porque decían aquí los compañeros que la que teníamos, con la musiquita que tenía, parecía más un programa de cocina que otra cosa. También vamos a buscar patrocinadores para nuestro canal. El hecho de buscar patrocinadores para nuestro canal es para intentar aquellos recursos que los tenemos en nuestra web, o de pago o privados, intentar dejarlos en abierto, para de esa forma poder costear, como he dicho, el tiempo que le estamos dedicando a nuestro canal. Pues estamos hablando con algunos fabricantes que esto nos van a dar alguna sorpresa y vamos a poder dejar muchas cosas en abierto a todos los que están registrados en iKNX School. Hay mucha gente que nos pregunta dónde pueden comprar pues la herramienta, la ropa, los materiales KNX, los dispositivos, que todo ese tipo de cosas de dónde los conseguimos. Bueno, os cuento. Ese tipo de cosas nosotros los conseguimos en distintos distribuidores, pero porque somos empresa profesional de ese tipo de recursos, de ese tipo de consumibles. Es cierto que una persona que no sé, que sea un particular, pues no puede llegar a ese tipo de herramienta quizás, o a ese tipo de producto, o a lo mejor a un precio competitivo, porque sabéis que los profesionales siempre compramos con cierto descuento. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ha habido mucha gente que nos ha preguntado, vamos a abrir una tienda en nuestro canal de iKNX School, donde en esa tienda vamos a tener todo lo que nosotros sacamos en los tutoriales, lo vamos a tener en esa tienda y vamos a tenerlo a precio asequible, como si fuera a profesional, para que la gente que esté interesada en poder llevarse algún producto a casa y poder practicar o ensayar o lo que sea, pues que le sea de fácil acceso llegar a ese producto y no que le pongan una piedra en el camino, o por precio, o porque no se lo quieran vender, o lo que sea. Entonces, todo lo que salga en nuestro canal, a partir de ahora vamos a intentar tenerlo en una tienda online que vamos a tener en iKNX School. Pero todo va a ser todo, desde la herramienta, como digo, a la ropa, a todo, porque aunque no lo creáis, ha habido gente que me ha preguntado por el chaleco fluorescente, por los pantalones, por las botas. Hay gente, bueno, sobre todo la gente que viene de América Latina, que le gusta mucho los componentes, los taladros, los atornilladores, todo ese tipo de cosas. Pues ha habido mucha gente que nos ha preguntado dónde los compramos o cómo podemos comprar ese tipo de productos. Bueno, pues vamos a abrir nuestra tienda online para que aquellos que estén interesados en
poder adquirir un producto de ese tipo, pues que no le peguen un porrazo en la cartera y lo puedan adquirir a un precio de profesional muy competitivo. El año que viene también vamos a aumentar el número de recursos que va a tener nuestra web. Recursos muy interesantes como simbología, planos en CAD, PDF, fichas técnicas, plantillas, todo eso lo tenemos en mente para poder potenciar aún más el número de recursos que vamos a tener en nuestra página web, en abierto por supuesto, para que se lo pueda descargar todo el mundo. Una vez que hemos pasado nuestro primer año en YouTube, ahora este año toca meter la segunda y subir un poquito más el nivel de los tutoriales que vamos a hacer. Es decir, durante todo este año hemos enseñado mucho el tema de instalación, el tema de cositas básicas como encender y apagar una lámpara, un dimmer, una persiana, y siempre hemos intentado movernos en el mismo entorno con distintos fabricantes, pero siempre en el mismo entorno, ¿no? Ahora toca meter segunda, como digo, subir un escalón, intentar dar un pasito más, hacer unos tutoriales un poquito más complejos, de cosas más interesantes, como control RGB, control DALI, control de clima. Todo ese tipo de cosas ya lo vamos a empezar a ver en este año 2019. De la misma forma que vamos a aumentar la dificultad de nuestros tutoriales, también vamos a sacar una línea de productos de Training Box también más complejas para aquellas personas que tienen un nivel avanzado de conocimiento. Es decir, aquellas personas que quieran ya empezar a trabajar con control de clima, con DALI, con todo ese tipo de cosas, con seguridad incluso, pues ese tipo de maletas de entrenamiento, vamos a sacar un par de maletas de entrenamiento que tengan la misma línea de las maletas que teníamos hasta ahora, es decir, maletas avanzadas con todos los recursos disponibles para que puedas aprender de forma fácil, sencilla y autodidacta. Hay un refrán, no sé si es así del todo, pero hay un refrán que dice: no te puedes morir sin no plantar un árbol, tener un niño y escribir un libro. Pues a mí lo que me falta es escribir el libro. Pues si Dios quiere, antes de que acabe el año 2019, saldrá nuestro primer libro al mercado. Un libro de la misma línea que estamos siguiendo hasta ahora, que es aprender KNX de forma autodidacta. Aprender desde cero a un nivel medio avanzado, donde te voy a enseñar en ese libro y te voy a aportar toda mi experiencia profesional, todos mis consejos, toda mi... en fin, estamos maquetando ese libro, estamos esperando terminar la maquetación y espero que antes de que acabe el año 2019 ya lo podáis adquirir en las librerías, y pienso que va a ser un libro que va a ser muy sonado. Ya lo veréis porque trae muchas sorpresas. Bien, hemos planteado para este año 2019 hacer más vídeos de exteriores. A la gente le mola los vídeos de exteriores. A la gente le mola verte metido en agujeros, lleno de mierda, reparando averías. Ese tipo de cosas a la gente le gusta. Pues como no hemos dado cuenta que a la gente le gusta, vamos a intentar destinar más horas a sacar vídeos de exteriores más que los vídeos de interior, ¿de acuerdo? Pero bueno, también tiene que haber vídeos de interior, porque los vídeos de interior también se explican muchas cosas, como entrevistas que queremos sacar a fabricantes sobre producto y todo eso. Este año va a haber va a ser un año de muchos vídeos de entrevistas, donde queremos preguntar cosas interesantes a fabricantes sobre ciertos dispositivos, sobre ciertos productos. También queremos poner en marcha webinar para poder conectarnos en tiempo real conmigo, con alguno de mis compañeros, un número de usuarios donde podamos intercambiar opiniones, nos podéis hacer preguntas, todo eso en tiempo real, y podamos intercambiar información, no sé, el hecho de poder tener un espacio donde podamos juntarnos mucha gente que nos sigue en el canal y que podamos vernos en vídeo y, bueno, yo contaros cosas, ustedes preguntarme todo eso. Pienso que eso también va a ser muy chulo. Lo tenemos en mente, estamos viendo la forma de poder hacerlo para tener un número de usuarios relativamente importante, y creo que va a estar también muy bien el ponerlo en marcha. Va a ser una iniciativa genial, ya lo veréis. Para el año que viene también tenemos nuevas colaboraciones con nuevos fabricantes. Vamos a ver dispositivos, productos de nuevos fabricantes que no habéis visto hasta ahora. Estos fabricantes van a empezar a enviarnos productos para que lo testeemos, hagamos sus tutoriales y todo eso. Y todos esos tutoriales os los vamos a mostrar como lo hemos hecho hasta ahora. Van a ser productos
siempre la línea de ICANX. Son productos de calidad, productos que funcionan y productos que hemos visto nosotros que son interesantes como para sacar en nuestros tutoriales. Y por último, para el año 2019, vamos a dar el salto a América Latina. Si todo sale bien y sale como se está planeando, ICANX School va a estar muy presente en América Latina. Ya os daremos más información sobre esto, pero todos nuestros seguidores que sois de América Latina, contar que dentro de unos meses, dentro de muy poquito, ICANX School va a estar muy presente en América Latina y podréis ponernos en contacto con nosotros de forma fácil y sencilla allí en Cruzando el Charco, como nosotros decimos por aquí, Cruzando el Charco. Pero bueno, no quiero dar más información sobre todo esto porque hay muchas cosas que atar, pero si Dios quiere, en el año 2019 vamos a estar muy cerquita de todos nuestros seguidores de América Latina. Bueno, pues creo yo que haciendo balance de que el año 2018 ha sido genial y que el año 2019 pintan aún mejor, pues no queda otra que, bueno, despedirme de todos vosotros. Os deseo una muy buena feliz Navidad, que comáis mucho, que bebáis con moderación, beber con moderación. Y bueno, de parte de todo el equipo de ICANX Ingeniería, que lo paséis bien tanto en la Nochebuena como en la Navidad. Un abrazo muy fuerte, os espero el lunes que viene en el vídeo de las tomas falsas, que no lo podéis perder porque os voy a dar una pecha de reír increíble, increíble. Así que nada, CANX Follower, nos vemos el lunes que viene en el siguiente vídeo. ¡Feliz Navidad!